Buenas tardes, clase. Soy Andrea y soy parte del proyecto de Feliz en Comunidad y hoy vamos a aprender oxidación en química. Para empezar, ¿qué es el número de oxidación? El número de oxidación es el mayor número de enlaces en los electrones, compartido con el átomo con mayor alteración. Aquí tenemos dos átomos de similar tamaño. Se indica que los electrones serían transferidos igualmente. Estos dos irían al otro átomo y estos dos irían al primer átomo. Hay reglas fundamentales de la oxidación aquí. Siempre hay que recordar estas 11 reglas. Regla 1. El número de oxidación de una molécula celera de elemento sería 0. Si tenemos un elemento puro, aquí como oxígeno 2, sería 0 para el número de oxidación. Número 2. El valor absoluto del número de oxidación sería el elemento dado. Por ejemplo, aquí tenemos sodio más cloro. Sodio tendría un número como de oxidación y cloro tendría un número de negativo 1. Ahora, regla 3. Los elementos que no son metálicos tienen el número de oxidación negativo cuando se combinan con uno de los metales. Por ejemplo, toda esta lista aquí en la tabla dice que estos elementos darían una carga de negativo 1. Significa que su número de oxidación sería negativo 1. Regla 4. Los elementos metálicos tienen número de oxidación positivo cuando se combinan con los que no son de metales. Por ejemplo, aquí tenemos plata, que tiene un número de oxidación de 1. Regla 5. Los metales tienen un número de oxidación 1 cuando están aquí en el primer grupo. La pregunta es, ¿qué pasa con el segundo grupo? Bueno, regla 6 dice aquí que el segundo grupo tienen una oxidación de 2. La regla 7 dice que el hidrógeno siempre va a tener una carga de oxidación de 1. Y la regla 8 dice que el oxígeno siempre va a tener un número de oxidación de negativo 2. A ver, la regla 9 dice que la suma de los números de oxidación deben ser iguales. ¿Qué significa esto? Eso significa que si la suma total de un compuesto debe ser igual a todas las sumas de cada parte del compuesto. Por ejemplo, si hidrógeno tiene 1 y aquí hay 2 hidrógenos y hay un oxígeno que tiene un número de oxidación de 2, negativo 2, la suma de estos dos números deben ser iguales a 0. La regla 10 dice que el número de oxidación debe ser similar a la carga del compuesto. Si el compuesto tiene una carga de, por ejemplo, aquí negativo 2, debe terminar la suma de todos estos números de oxidación a negativo 2. La regla 11 dice, en los compuestos debes ver si la oxidación negativa sería asociada a los elementos más electronegativos. Por ejemplo, aquí tenemos aquí hidrógeno y cloro. Como cloro está más aquí en este grupo más cerca a los elementos nobles, sería más negativo porque quiere más de ese electrón. Por eso hay que decir que cloro va a tener un negativo 1 y hidrógeno va a tener un positivo 1. Ahora que sabemos todas las reglas de la oxidación, vamos a hacer unos ejemplos aquí. Para empezar, hay que ver los números de oxidación para cada elemento y compuesto. Aquí tenemos plata. Aquí hay que usar la regla 1, que dice que todos los elementos puros tienen una oxidación de 0. Y como plata es puro aquí, tiene la oxidación 0. Ahora quiero que ponen pausa el video y intentan esto con plata más 1.
Ahora la segunda parte, aquí tenemos CaF2. Con esto hay que hacer dos partes de las reglas. Primero, regla 2, que F siempre va a ser negativo 1. Vamos a asumir que F siempre sería negativo 1. Ahora hay que hacer regla 6, que CA siempre va a ser, hay que ver aquí la tabla, CA está en el grupo 2, significa que va a tener un número de oxidación de 2. Eso significa sería CA2 positivo para el oxígeno, para la oxidación y F negativo 1. Ahora quiero que hacen la parte D, que sería CO3 con la carga de 2 negativo. Ahora para parte F tenemos CrO4 con una carga de negativo 2. Para hacer esto hay que seguir una regla principal aquí, la regla 8, que dice que siempre va a tener un negativo 2 para oxígeno. Pero como ven aquí, el oxígeno tiene 4 átomos. Significa que hay que multiplicar 4 por negativo 2 para dar el número de oxidación de negativo 8 para el oxígeno. Ahora, todavía no sabemos qué sería el número de oxidación para CR. Por eso hay que poner un X en su lugar, mover esta X y poner X más negativo 8 es igual a la carga total, que sería un 2 negativo. Ahora, haciendo álgebra y moviendo el 8 al otro lado, X sería 6. Significa que el número de oxidación para CR sería 6 y el número de oxidación para O4 sería negativo 2. Aquí tenemos otro problema diferente. Bueno, estos serían los resultados del último problema, si lo hicieron. Aquí están el correcto. Para plata con una carga de 1 sería 1 para su número de oxidación. Y para CO3 con una carga total de 2 negativo sería C4 oxígeno 3 con el número de oxidación de 2 negativo y el total número de 2 negativo por la carga. Ok, la siguiente pregunta dice aquí, ¿cuál del estado de oxidación de CR es en cada compuesto? Aquí tenemos CR oxígeno. Quiero que intentan eso independientemente y quiero que pongan pausa al video. Regresamos. Ok. Para la siguiente parte tenemos CrO3. Como no tiene un número aquí para la carga total, hay que asumir que la carga sería 0. Siguiendo otra vez la regla 8, cada oxígeno tiene una carga de 2 negativo. Y aquí tenemos 3 átomos de oxígeno. Eso significa que hay que multiplicar 3 por negativo 2, que se hace un negativo 6. De aquí a aquí significa una multiplicación. Ahora no sabemos qué es el número de oxidación por CR, por eso hay que poner una X y bajarla. Ahora X más negativo 6 se hace a 0. El 0 es de la total carga de este compuesto. Hay que mover el 6 al otro lado y tenemos X es 6. Ahora eso deja con CR 6 positivo y O3 2 negativo. Aquí tenemos parte C, que sería CR2 o 3. Y como aquí otra vez no tiene un número afuera, significa que la carga va a ser 0 para total. Siguiendo otra vez la similar regla, hay que hacer el oxígeno de regla 8, dice que sería un 2 negativo. Aquí tenemos 3 partes del oxígeno multiplicado por negativo 2, que se da negativo 6. Pero hay algo diferente en este problema, que el CR tiene 2 átomos. ¿Qué hacemos si hay más de un átomo para este elemento que no sabemos su número de oxidación? Así movemos el número de átomos y lo multiplicamos por X. Y eso lo da 2X más negativo 6 es igual que a 0. Ahora, haciendo matemáticas simples, vamos a poner un positivo 6 a ambos lados y luego dividirlo por 2. Y eso te da X
es igual que 3. Movemos de 3, regreso en la X y el total sería CR2 con el número de 3 positivo oxidación y O3 número de 2 negativo oxidación y la carga total de 0. Y aquí está para parte A, ¿qué sería el resultado? Tenemos CRO, que tiene una carga total de 0. Siguiendo la regla 8, significa que oxígeno tiene una carga de 2 negativo. Y hacemos las matemáticas, X sería igual a 2. Ponemos X regreso ahí. Ponemos X regreso y sería CR con un número de oxidación de 2 positivo y O con número de oxidación de 2 negativo. Para mejorar con los ejemplos de oxidación, recomiendo que practican más. Por ejemplo, mi colegio me da el libro de Troll para practicar pruebas de oxidación, pero sé que hay muchos libros gratis que puede ayudar o hasta la internet. Y más de practicar es todo lo que deja para química. Recuerda, como siempre, cada clase siempre digo practica, practica, practica y te mejorarás en química. Bueno. Gracias tantos por venir y que disfruten su día.